Bienvenidos a una nueva aventura con Andes Eco. Hoy día estamos en la ciudad de Frankfurt, una ciudad cosmopolita, turística, llena de vida y con grandes contrastes entre lo moderno y lo histórico. Quiero hoy día que me acompañen a recorrer esos lugares maravillosos, interesantes y mágicos que he encontrado en mi recorrido por Frankfurt. ¿Vamos? You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bueno, aquí estamos en la Main Tower. Este edificio de 200 metros de altura es el único de los rascacielos de Frankfurt que te permite subir turísticamente a tener esta increíble vista de la ciudad. Es impresionante, Frankfurt es enorme. La cantidad de rascacielos que vemos acá es impresionante, ¿eh? ¿Sabían ustedes que hay solo 15 rascacielos, considerando que rascacielos se denomina un edificio de más de 150 metros? En toda Alemania tenemos 15 rascacielos, de los cuales 14 están acá en Frankfurt. El otro está en Bonn. Este aeropuerto, el de Frankfurt, es el tercero más grande de Europa, más importante de Europa. Vemos el río Main también, que es el que circula a través de Frankfurt. Por eso se le llama Frankfurt am Main, o el río Meno en castellano. Una de las cosas interesantes acá de la Main Tower es que tú subes y te encuentras con un montón de turistas. La mayoría de los que están acá no vienen precisamente de Frankfurt. Acá nos encontramos con... Sí. ¿Tú de dónde vienes? Yo vengo de Barcelona. Sí, me he perdido por aquí. ¿Ya? A aprovechar, ya que estoy por aquí en Alemania, pues vine a visitar un poco y disfrutar de esta ciudad tan linda, la verdad. ¿Primera vez que subes acá a la torre o no? Sí. ¿Sí? Primera vez, sí. ¿Y te gustó la vista? La verdad es que está bien. Y también está bien situarte un poco y saber dónde está. Es enorme todo. Frankfurt. Sí. ¿Sabía? Y desde arriba es lindo. Frankfurt del Meno, Frankfurt am Main. Se le llama así para reconocer que este es el Frankfurt que está a la orilla del río Meno. También se le conoce como Manhattan, por sus tremendos edificios, modernismo y ser un centro financiero básicamente. De hecho, aquí en Frankfurt tenemos el Banco Central de Europa, que es este edificio que vemos ahora. Aquí es donde se salvaguarda el valor del euro para toda la comunidad europea. Bueno, y como decíamos que el Banco Central de Europa está aquí en Frankfurt, nos encontramos justamente delante del ícono, el símbolo del euro, ya que el Banco Central en el fondo está para salvaguardar el valor del euro. Este es el lugar para tomarte la foto y conmemorar que estás en Frankfurt. Llevo un rato tratando de entender la estatua de David y Goliat que está aquí en esta parte, pero claro, David tiene su onda en una mano, Goliat está abajo ya medio destruido. Pero lo importante de este punto es que aquí estamos en el centro comercial de Frankfurt. Atrás de la estatua está la galería comercial y todos estos pasajes son netamente llenos de tiendas comerciales por si quieres venir a vitrinear y buscar algún recuerdo shopping. Bueno. Caminamos otro poquito y nos encontramos con este precioso edificio. Esta es el edificio de la Bolsa de Frankfurt.
Este edificio también es del siglo XV, pero reconstruido post Segunda Guerra, al igual que casi todo por acá. Mira, aquí tenemos dos esculturas muy simpáticas. ¿Qué simboliza? El oso y el toro. Las tendencias justamente de la bolsa. El toro, como el animal más agresivo, es el compra, compra, compra. Y el oso, más cauteloso, más precavido, vende. Siempre han sido los símbolos de la bolsa. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my El 28 de agosto de 1749 nace aquí, en esta casa, el afamado escritor Goethe, hijo pródigo de Frankfurt. Este escritor venía de una familia muy acomodada, por lo que podemos ver en la fachada de lo que queda de la casa. Adentro es un museo que lo pueden visitar cuando quieran. Goethe fue un escritor de fama mundial. Una de sus obras más conocidas es Fausto, que de hecho se publicó en 2 tomos y el segundo tomo se publicó post-mortem. Y aquí estamos en la Plaza Römerberg. Este es el corazón histórico de Frankfurt. Aquí están todos los edificios de la época del siglo XV aproximadamente, con sus entramados de madera, maravillosos. Aquí al frente, la que estamos viendo ahora, es la Casa Römer, el ayuntamiento de la época. Y a este otro lado tenemos la Ostzeile, o bien fila de casas del este, por decirlo de alguna manera traducido, que este conjunto de casas precioso se ven tremendamente bien conservados, pero eso tiene una razón de ser. La verdad es que estas casas no datan 100% del siglo XV, sino que durante la Segunda Guerra la destrucción fue tal en este espacio que no quedó prácticamente nada. Y este centro histórico se quiso reconstruir exactamente igual como lo fue en aquella época para mantener justamente la historia de Frankfurt en este espacio. change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day. Ya, y muy cerca de la Plaza Römerberg vinimos a reponer nuestras energías con lo que dicen que es la comida típica de Frankfurt, una Frankfurtwurst, que es este pancito con 2 salchichas. Bastante sencillo, pero vamos a probar qué tal es. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. Siguiente punto, vamos a conocer la Colegiata de San Bartolomé, o más conocida como la Catedral de Frankfurt. Y bueno, en el trayecto mientras tú vas caminando por la ciudad, la verdad es que es maravilloso porque te encuentras con rincones como estos. Qué lindo, como las plantas salen de los balcones y van adornando la fachada. Me encanta eso, que en Alemania se da mucho. Mucha planta natural en los balcones que van adornando. En Austria también se da. Bueno, y esto la verdad es que es súper pintoresco, pero siempre cuando vamos a alguna parte nos encontramos con matrimonios. Matrimonios que circulan como por la mitad del casco histórico. Muy típico parece de acá. Ya, ¿vamos a la colegiata? Yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Bueno, y caminando como unos 100 metros de lo que fue la plaza del Römerberg, la que vimos recién, tenemos la Colegiata de San Bartolomé, o más conocida como la Catedral de Frankfurt. Esta maravillosa iglesia gótica data del siglo XIV-XV, más o menos. Pero la verdad es que al igual que muchas cosas acá, tuvo que ser tremendamente reconstruida post Segunda Guerra Mundial. Por eso se ve también conservada también. Y aquí vamos llegando al torreón de Eschenheimer o Eschenheimer Turm. Este torreón pertenecía a la antigua muralla medieval del periodo tardío, en el fondo, fines del siglo XV. O sea que milagrosamente esta es una de las pocas cosas que sobrevivió a los ataques de la Segunda Guerra, porque claramente lo más atacado fue como el centro. Y esto, como estaba un poquito más lejos, sobrevivió. Tuvo graves daños que se fueron reparando, pero en un 90% lo que estamos viendo es lo original. Un día extremadamente caluroso hoy día en Frankfurt. Aquí vamos llegando al Opernplatz, o Plaza de la Ópera, donde nos encontramos con este increíble edificio. ¡Qué lindo!
es el edificio de la ópera. Y en este lugar se refleja claramente, si hacemos un paneo un poquito hacia allá, del contraste que tiene Frankfurt constantemente en todos esos rincones entre lo antiguo y lo moderno. Vamos a ir caminando a la Eisenbrücke, puente metálico, que es uno de los pocos puentes peatonales que tenemos acá cruzando el río Meno y se supone que están las mejores vistas sobre el río. ¿Vamos a verlo? Aquí estamos en la entrada del puente metálico peatonal que vamos a circular y en esta pared tenemos marcadas las distintas subidas de agua que tuvo el río Meno. La de más arriba, estamos hablando de 1342, pero fíjense hasta dónde llegó el agua en esa época, impresionante. O sea, todo esto estaba inundado. Vamos a ver las vistas. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice way. Bueno, este es el típico puente de los candados. Yo creo que cada ciudad importante en Europa tiene su puente de los candados. Cada cierto tiempo, por el peso que producen estos candaditos, se ven obligados a cortarlos y sacarlos para dar espacio a que los vuelvan a colocar. Llegamos a este precioso parque, en las orillas del casco antiguo que acabamos de recorrer. Todo lo que vimos hoy día lo puedes lograr en un solo día recorriendo Frankfurt. Es una ciudad muy amigable, muy grata de caminar. Te voy a contar otra anécdota sobre Frankfurt. El año 1937 despega desde esta ciudad el dirigible Hindenburg. ¿Lo recuerdan? El Titanic del aire, que en su primer y último viaje con destino a New Jersey se incendia completamente poco antes de aterrizar, falleciendo 36 personas. Lamentable, pero un hecho histórico. Y aquí me despido. Si te gustó mi video, acuérdate de darme tu like. Y si quieres seguir recibiendo videos como este o acompañarme en mis aventuras, no te olvides suscribirte a mi canal y poner la campanita para que te vaya avisando cuando vayamos a una nueva aventura. ¡Adiós!